Bueno, Carlos, muy buenas noches. Aquí iniciamos grabación, encuentro de seminario de investigación. Entonces, este encuentro precisamente es para evacuar dudas que tengas al respecto de la actividad que sigue. En ese orden de ideas, pues entonces abrime el micrófono y preguntará si tenés alguna inquietud o si tenés alguna duda sobre los comentarios que te hice en la primera entrega o sobre lo que tenemos para esta segunda entrega. Carlos, contame. Bueno, profe, más que todo, usted nos hizo una retro en la parte de los objetivos, pero usted en el audio nos explicó bien qué era lo que había que hacer, lo que había que corregir. Ahora, respecto a la segunda parte del anteproyecto, ya estuve pues como leyendo y analizando pues cada punto y tengo pues dudas más que todo en el marco referencial, en los dos subpuntos. Entonces, para ver si me dabas un- como una visión pues general de ese punto sobre qué es lo que realmente hay que hacer. Bueno, Carlos, mira, en temas del marco referencial, el marco referencial lo comprenden específicamente dos cositas. Uno es el marco contextual, contexto, ¿listo? Cuando se habla de contexto, en ese contexto tenemos que hablar mm, de tres cositas específicamente. Uno, de los antecedentes. Cuando hablamos de contexto investigativo con base en antecedentes, es que tú comienzas hablando primero de la zona donde se va a implementar el proyecto. Eh, Hablar de manera genérica para después hablar de manera particular. Entonces, por ejemplo, es que lo estoy haciendo en Santa Rosa de Osos, listo. Entonces, hablar primero de la zona, cómo nació Santa Rosa de Osos, cuál es su industria, cuál es básicamente su componente educativo, cuáles son sus costumbres, sus hábitos, cantidad de habitantes, etcétera, etcétera. Entonces mira que estamos hablando de contexto, luego pasamos de manera Sí, particular, sí o no, ya pasamos de lo general a lo particular. Y cuando vamos a hablar de manera particular es cómo se involucra precisamente la problemática que estás planteando en el contexto de Santa Rosa de Osos. ¿Por qué los santarrosanos tienen esa problemática? Te estoy colocando un ejemplo, ¿vale? sí, claro. Bueno, muy bien. Pero ¿me entiendes esa parte? Sí, sí. Aparte del contexto, pues Sí. sí, muy claro. Entonces, cuando estamos hablando de antecedentes, mucha de esa información hay que consultarla. Y recuerda que cuando se consulta información hay que referenciar de dónde se está sacando. Vale. Sí, señor. Yo le subí hoy un videito con temas de normatividad para que lo tengas en cuenta. Listo. Bueno, muy bien. En el mismo contexto hay que hablar precisamente de normas, de contexto normativo, así se llama. Es otro punto que tiene el contexto, entonces contexto normativo. Entonces allí hay que hablar de normas, decretos, reglas, artículos, cualquier normatividad que de alguna manera esté favoreciendo o esté entorpeciendo el ejercicio de poder solucionar la problemática. ¿Estamos? Pero teniendo en cuenta pues que nosotros estamos trabajando con Ecorotours, entonces en sí, Ah, ¿qué tipo Carlos, Sí, espérate un momentico, vos sos el que está con Nivelia. nivel ya, sí, señor. Ah, bueno, entonces en ese campo tú tienes que hablar de normatividad para ese turismo. O sea, pero que entorpezca o sea, libre el desarrollo de la actividad del proyecto Y que lo o sea, favorezca. que lo favorezca. Que lo favorezca y que de alguna manera haya Pero pueden ser entorpecimiento. decretos,
decretos a nivel, por ejemplo, municipal. Claro, claro, Sí, claro, tanto municipal como regional como nacional. ¿Estamos? sí, o sea, puede ser, por ejemplo, el reconocimiento de esas zonas como Pues no te entendí patrimonio ni papa porque estamos, mejor dicho. Carlos, eh, cultural del municipio y puede que puede ser explotado. Sí, profe, hola. Carlos, Profe, no te escuché Carlos, ni papa. eh, que si por ejemplo podría ser normas o decretos que reconozcan al municipio como patrimonio, esos lugares que tenemos referenciados en Ecotours como patrimonio cultural del municipio. Sí, claro, claro, todo eso es válido. Ah, Listo. bueno, profe. Bueno, Listo, entonces ahí sí. bueno. O sea, Y lo tiene que otro, ser más que todo que beneficien, o sea que. sí, pero si encuentras algo que, mejor dicho, hombre, es que por medio de esta ley todavía no se pueden desarrollar tal cosas, entonces esa ley hay que montarla. Sí, Listo. listo, profe. Bueno, y lo otro es un tema relacionado precisamente con contexto investigativo. Y cuando hablamos del contexto investigativo es hablar precisamente de quiénes más han investigado sobre esa temática, qué han dicho, en qué han avanzado, en qué no han avanzado y por qué no han avanzado. Sí, Listo. listo, profe. Bueno, eso es solamente el primer punto del marco referencial que es el contexto, ¿sí o no? Marco El contexto, sí, el contextual. contextual. Listo. Sí, Lo segundo es el sigue marco el teórico, teórico. ¿cierto? En Sí, el marco teórico, como su nombre lo indica, es montar todas las teorías para poder dar solución a la problemática. Ahí son puras definiciones. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ir a los libros, ir a las revistas, ir a la red, a buscar las definiciones más concretas para poder dar solución a la problemática. En el caso de ustedes, entonces, primero hay que hablar ujú, qué es turismo, tipos de turismo, características del turismo, qué es el ecoturismo, características del ecoturismo, tipos de ecoturismo. Si me hago entender, hablar de sí, todas sí. las definiciones alrededor del ecoturismo o del Del turismo como tal, ecoturismo ¿sí o no? ¿Me entendiste esa sostenible. parte? Sí, Bueno, bueno, y eso es otro cuento. sí, Hablar de sostenibilidad, entonces, ¿qué es sostenibilidad? Y cuando hablamos de sostenibilidad hay que hablar de sostenibilidad económica, sostenibilidad social y de sostenibilidad ambiental. Listo. listo, profe. Todo Ujú, eso son puras definiciones. sí, Listo. Y ojo que esas sí, profe. definiciones tienen que Sí, ir Carlos. referenciadas. Listo. Sí, Carlos, dale. Bueno, listo. Sí, nosotros por lo general siempre referenciamos Bueno, toda la información. Sí. muy bien. Cuando yo termino de hablar de todas las teorías en relación de la temática central del anteproyecto, entonces ya hay que hablar del tema secundario. ¿Cuál es el tema secundario? El tema del emprendimiento, porque es que ustedes escogieron modalidad de trabajo de grado con énfasis en emprendimiento, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Entonces, allí, ¿qué teorías necesitamos? Primero, ¿qué es el emprendimiento? ¿Qué es el empresarismo? Tipos de emprendimiento. ¿Qué es el ecosistema del emprendimiento? Elementos a tener en cuenta para el ecosistema del emprendimiento. También hay que hablar de qué es un plan de negocio, tipos de planes de negocio, elementos a tener en cuenta para formular un plan de negocios. Eh, Sí, También hay que hablar normatividad para el emprendimiento, como la ley 1014 y otras leyes que hay para este tema del emprendimiento.
Cuando yo Sí, ya señor. termino de hablar del tema de secundario, todo eso se va a llamar el marco teórico. Entonces el marco teórico entonces. Sí, señor. Ah, listo, profe. Comprendido. Sí, sí, entonces el marco teórico tenemos que hablar la parte pues de Ecotours como tal, de lo que es el ecoturismo, Sí, señor. tipos de turismo y todo, ¿cierto? Todo Sí, lo señor. relacionado con... Exacto. Y la parte del emprendimiento también tenemos que meterla ahí en la parte del marco teórico. Claro, claro. Ah, bueno, profe, entonces sí. Listo. Entonces en esa parte ya estoy claro. Bueno, y otra cosita, hijo, para que no se le olvide. Recuerde que después de la justificación en ese formato, si no mal no recuerdo, hay algo que se llama eh, oportunidad de negocio. Y en esa oportunidad de negocio está todo el tema del concepto de negocio. Después del concepto de negocio viene la oportunidad de negocio. Y después de la oportunidad de negocio viene el modelo de negocio. Y si no mal no recuerdo, ustedes allá en empresarismo conmigo hicieron todo el modelo de negocio. Sí, señor. Ujú. Pero no es que me vas a poner toda la parafernalia que me montaron en el modelo de negocio. No. En esa parte, como están diseñando el anteproyecto, me van a colocar es un resumen de todo eso. Listo, profe. ¿Va para esa? Sí, hágale. Listo, Bueno, Carlos. bueno, De pelado. una. ¿Qué más Bueno. preguntas tenés? Pues no, respecto a esa actividad era más que todo esa parte que quería resolver las inquietudes, ya lo otro sí lo tengo como más que claro, porque pues en la delimitación y en el planteamiento nos fue bien, más que todo eh, usted nos encomendó Lo de los corregir la parte, objetivos. sí, Sí, porque es que ustedes estaban totalmente desenfocados. Como van a hacer un plan de negocios, ese plan de negocios tiene cuatro elementos, que es el estudio de mercados, el estudio exacto, técnico operativo, el estudio administrativo legal y el estudio financiero. Y como sí son señor. cuatro cosas que se tienen que dar cuando desarrollen el proyecto de grado, esos van a ser los objetivos específicos. Ujú. Sí, ¿Listo? Carlos, sí, Ah, bueno, papá. ¿Algo más? bueno, no, yo creo que más que claro, si algo entonces te escribo por Skype, Carlos, listo, Hágale, cualquier pues, duda, mano, cualquier listo. inquietud. Pues esto se Eh, convirtió más bien en una asesoría personalizada que en el encuentro. Yo sí creo. ¿Sí o no? Sí, Carlos, y vas a compartir el link para que mis compañeros lo vean, Nivelia y Víctor. Sí, claro, El link de claro. la grabación. Sí, sí, aquí lo estoy grabando y yo lo subo precisamente el día de mañana ya a la plataforma. Listo. Ah, listo, Carlos. Muchas gracias entonces. Bueno, mano, cuídate mucho. Bueno, igualmente, que Bueno, esté que bien. estés bien, mi man. Bueno, Dios lo Bien, bendiga. igualmente, man, que estés bien. Bueno, listo, Carlos.